Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de lógica y argumentación con el profesor Luis Rogelio Garavito. Es una bendición tenerlo y con nosotros y tener esta clase que normalmente no son clases que se dictan en una escuela bíblica, pero sabemos que la necesitamos. Necesitamos ser entendidos en los tiempos, en todo lo que vemos alrededor y entendidos en la palabra de Dios. Entonces, esta clase nos está dando una nueva perspectiva y espero que les esté siendo de mucha bendición. Entonces, oremos, Señor. Gracias te damos por esta clase, por el profesor Garavito, por su vida, su ministerio, Señor, por todo lo que has puesto en sus manos. Yo te pido que bendigas esta clase y bendigas a cada uno de los oyentes y que todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos practicar. En el nombre de Jesús, amén. Profesor Garavito, bienvenido. Bendiciones a todos. Entonces, continuamos esta temática que hemos estado desarrollando en relación a la lógica y a la argumentación, como hemos estado estudiando una manera más estructurada para mejorar la forma en la que escuchamos, en la que también nosotros nos expresamos, tratando de evitar una serie de errores y vicios que en el lenguaje se pueden cometer. Vamos a conversar en esta sesión acerca del método inductivo. Toda la estructura que hemos estado viendo de argumentación lógica se conoce también como el método deductivo, porque se deducen o se infieren las conclusiones a partir de premisas que se han propuesto. Y recordemos también que las premisas propuestas pueden inducirnos a una conclusión errónea, cuando de manera sutil alguna de las premisas incluye una falsedad. Entonces, si una de las premisas no es verdadera, la conclusión estará contaminada. Y de ahí el tema de que tenemos que estar muy atentos con lo que se nos está proponiendo y las conclusiones a las que se está llegando. Por eso decía también lo del asunto de no dejar que nuestra opinión sea manipulada por la opinión de las masas. Repentinamente las redes se llenan de opiniones y cuando usted ve, hay corrientes muy fuertes que llevan la opinión pública por diferentes lugares. Eso ya es una señal de que de manera intencional alguien o algo está como queriendo llevar nuestra opinión hacia determinada orientación. Nosotros tendríamos que ser más prudentes y agudizar ahí los sentidos para llegar a una conclusión genuina. Bueno, eso hemos estado hablando mucho en relación a esa parte que es más de deducción. Vamos a hablar un poco de esta parte del método inductivo y ahora aplicado al tema del estudio bíblico, al asunto del estudio bíblico. En la siguiente sesión vamos a hablar un poco de las formalidades argumentativas en relación a este tema. Vamos a ver todavía un poco de este tema del método inductivo en la argumentación lógica con otros ejemplos. En esta sesión vamos a hacer una especie también como de devocional y una guía para acercarnos a la Biblia desde una forma inductiva. El método inductivo tiene 3 pasos básicos. El primero de ellos es la observación, luego está la interpretación y posteriormente la aplicación. Esta forma esta estructura inductiva de un asunto de análisis y de método. En la observación, y aquí viene algo importante, la primera parte, la primera recomendación, creo yo que es la más relevante, si me permiten usar esa expresión. Descubra lo que el pasaje dice. Hay que poner mucha atención a lo que se dice, ¿no? En el caso del texto bíblico, pues está escrito. En el caso de que estamos escuchando un discurso, escuchar con atención, con mucha atención. En más de alguna congregación, yo he visto personas que están, por ejemplo, conversando con el compañero de la par y no están llevando atención a la predicación, a la enseñanza que se está dando. Pero repentinamente la congregación aplaude. Algo dijo el predicador y la congregación aplaudió.
Y este hermano, esta persona que está distraído, cuando ve escucha que la congregación aplaude, entonces se conecta con el aplauso y está aplaudiendo, pero no sabe ni por qué. Es como alguna vez le ha ocurrido a alguna persona que el predicador dicen amén los que se van al infierno. Y el hermano distraído dice amén, porque dice amén instintivamente, pero no puso atención a lo que está escuchando. Entonces, por eso, esta es la parte, es el primer paso. Y si ya el primer paso lo dimos mal, los otros va a ser tropiezo tras tropiezo hasta que terminemos con una caída estrepitosa, si dimos mal el primer paso. Déjenme contarles algo que me ocurrió hace unos años. Llegó un hermano conmigo y llegó así alterado y un poco alarmado y me dijo, hermano Luis, ¿cómo es eso que la Biblia dice que Dios creó a los demonios? Y yo pensando, bueno, Dios creó todo y los demonios, yo pensando en mi mente rápidamente qué le iba a contestar al hermano. Y le dije, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice la Biblia que Dios creó a los demonios? Y me abrió la Biblia en un pasaje de Colosenses que dice que Dios creó a los dominios. No eran, el hermano estaba leyendo mal su Biblia, no decía demonios, sino decía dominios. Pero él lo leyó, no sé en qué momento, y se alteró. Entonces, el primer paso es trascendental. Hay que leer bien, hay que escuchar bien, hay que escuchar. Esta observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje y de ella parte entonces la interpretación precisa y la aplicación correcta. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué estamos escuchando? ¿Verdad? Y a partir de ahí podemos hacer muchas cosas. Luego está la interpretación, que es descubrir. Aquí ya podemos hacer algunas inferencias y hacer algunas interpretaciones. Bueno, de eso se trata este segundo paso. Descubrir lo que el pasaje quiere decir. Pero eso ya es una interpretación. Lo que el pasaje dice es una cosa, y lo que yo pienso que el pasaje quiere decir, ese es otro tema, ¿no? Por eso es que todos tenemos la misma Biblia, pero llegamos a conclusiones diferentes, porque hay diferentes interpretaciones. Bueno, la interpretación contesta la pregunta, ¿qué quiere decir este pasaje? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios originales y qué significó? Luego está la aplicación. La aplicación es descubrir cómo ponerlo en práctica el día de hoy, ¿no? Esta aplicación contesta la pregunta, ¿qué quiere decir para mí personalmente este pasaje? ¿Qué verdades puedo poner en práctica? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida? ¿Qué significa? Es el estudio inductivo de la Biblia, usa la misma Biblia como única fuente de información acerca de la Biblia. Digamos, esto en el tema del acercamiento bíblico inicialmente. Visto de otra forma, este es como siguiendo el ejemplo de la pirámide. La base principal, el mayor sustento de la pirámide será la observación. Tengo que hacer una buena observación. Estamos hablando de argumentación, entonces yo estoy en un diálogo, tengo que estar escuchando con mucha atención. Hoy, por ejemplo, en nuestras charlas informales y a veces hasta en las charlas formales, es fácil distraernos, ¿no? Es incómodo. Y yo le sugiero que usted no lo haga, pero es incómodo. Si estamos conversando con una persona, solo estamos dos personas, hay personas que se desconectan por segundos y revisan el celular. Yo creo que parte del protocolo podría ser, disculpe, voy a revisar un asunto urgente, dame un minuto, ¿verdad? Un segundo, dame un segundo, para que la persona sepa que nosotros seguimos pendientes de la conversación y no solo desconectarnos sin avisarle a nuestro interlocutor qué es lo que está ocurriendo. A mí me ha pasado más de alguna vez y se siente muy feo que estoy conversando con una persona y entra una llamada a su teléfono, toma el teléfono y sin decirme nada se va y me deja ahí solito y vuelve la mirada por otro lado sin poner atención. Entonces tenemos que ser buenos observadores. Esa va a ser la base principal. Luego está la interpretación del texto para llegar finalmente a la aplicación, Para hacer el primer paso en la observación, el paso más importante entonces será, en el caso del estudio bíblico, leer el texto. Hay que leerlo detenidamente. No vaya a ser que leamos demonios cuando en realidad dice dominios, ¿no?
Y para eso debemos mejorar nuestra comprensión lectora, nuestra lectura. Aquí se sugieren ejercicios como de leer en voz alta. Cuando usted esté solito en su casa, por ahí en algún momento tómese un tiempo para leer el texto bíblico en voz alta. Incluso leer el texto como dramatizándolo, de alguna forma también poniendo el énfasis en cada una de las frases. Si es un diálogo, hasta puede sonar un tanto cómico, ridículo, incómodo para algunos, vergonzoso, pero si es un diálogo, pues casi que imitar las voces en el diálogo que se tenga para poner el sentido y mejorar de esa manera nuestra lectura. Entonces, leer el texto varias veces y en el caso del estudio bíblico, leerlo en diferentes versiones es una buena recomendación. Leer los textos paralelos, buscar si es que hay alguno, leer el contexto, ¿verdad? Los contextos literarios del pasaje, buscar las palabras que son difíciles de comprender. Si estoy leyendo una oración, una frase, estoy escuchando una prédica, un discurso, y aparece una palabra, una frase que yo no sé el significado, puedo perder mucho de lo que estoy leyendo o escuchando si no logro determinar qué significa ese término. Si es un discurso o es una predicación, regularmente no voy a tener tiempo en ese momento para hacer la búsqueda, ¿no? Pero puedo anotar la palabra y luego investigar qué significa esa palabra. Si estoy leyendo, voy leyendo un texto, un libro X, o en el caso del ejemplo que estamos siguiendo de la Biblia, y encuentro ahí la palabra concupiscencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo tengo que determinar qué significa esa palabra, a qué se refiere esa palabra. Prevaricador, por ejemplo, que aparecen, que son de las palabras que recuerdo que eran complicadas para mí. La misma palabra gracia o misericordia. Ay, ¿cuál es esta palabra que utiliza? Porque Cristo fue derramado como propiciación, la palabra propiciación, que pueden ser palabras complejas que no necesariamente nosotros manejamos así, no andamos diciendo propiciación a cada rato, ¿verdad? Entonces puede ser una palabra extraña que vamos a necesitar determinar el significado. Y así en cualquier texto que estemos leyendo, buscar palabras difíciles en un diccionario. Luego buscar conceptos claves y tener en mente las referencias geográficas. Si es un tema donde implica lugares, locaciones, pueblos, ciudades, montañas, ríos, valles, etcétera, entonces valdría la pena que yo mentalmente, o mejor si tuviera a la vista un mapa, pero si no mentalmente hacerme la idea del territorio en donde están ocurriendo los eventos que estamos relacionando para darle el contexto adecuado que eso amerita. Vean estos ejemplos, estos son algunos ejemplos de ciertas observaciones que he hecho en algunos pasajes de la Biblia, resaltando en alguna de las aplicaciones bíblicas algunas de las palabras que llamaron mi atención. Por ejemplo, aquí en azul, en esta imagen, están los imperativos que aparecen en ese pasaje, en esta versión bíblica, que se van repitiendo. Entonces, al leer uno detenidamente va identificando ciertos elementos que resaltan, ¿no? También me llama la atención en este pasaje que se repite la expresión como y los condicionantes, el tema de los condicionantes y las consecuencias. Esta es una observación. Aquí no hay interpretaciones aún, y cada uno va desarrollando como su propio método para hacer una observación adecuada en estos pasajes. Entonces, aquí algo importante es utilizar nuestros sentidos para determinar lo que hay. Yo voy a ver qué es lo que hay, voy a hacer una observación, ¿verdad? Y si estoy escuchando, pues estoy escuchando con atención, siguiendo la lógica del argumento, por dónde va el disertante, para saber, pero estoy aplicando mis sentidos con intencionalidad para determinar lo que se está oyendo. ¿Cómo voy a manejar esa información? Esa es otra cosa, ¿no? Pero inicialmente tengo que prestar mucha atención, porque si se me va una palabra, puedo perder, se puede desconectar el argumento, como decimos coloquialmente, vamos a perder el hilo, ¿verdad? Y ya no vamos a saber por dónde va, o vamos a tener una interpretación equivocada porque no hicimos una lectura o no escuchamos adecuadamente un determinado discurso. A mí me gusta mucho el libro de los Salmos, y particularmente el Salmo 150, que tiene una estructura muy, muy, muy interesante. Con los hermanos que estuvieron en el curso de hebreo, vimos algunas cosas observando el Salmo 150. ¿Cómo descubrimos esa estructura
del Salmo 150, aún en español. Bueno, observando, leyéndolo con detenimiento, no solo leyendo y todo lo que respire alabe al Señor. Bueno, ya terminé de leer Salmos, vamos con Proverbios de Salomón, porque estoy tratando de avanzar. No, no es una buena lectura. Yo recuerdo un hermano que contó que en un año él, en su iglesia propusieron el plan de lectura bíblica en un año. Y entonces él le prometió al Señor, el hermano contaba que él le hizo una promesa al Señor que en ese año iba a leer la Biblia. Pero él empezó bien, pero ya por febrero ya iba atrasado con el plan de lectura. Y se fue atrasando, debía capítulos y así hasta que por ahí abandonó la lectura bíblica. Pero cuando ya se estaba terminando ese año, en la iglesia empezaron a hablar nuevamente de, bueno, cómo van con la lectura y no sé qué. Entonces él se sintió mal y contaba el hermano que en los últimos días de diciembre él estaba en la madrugada ahí avanzando en la Biblia, tratando de leer, pero no leía nada, ¿verdad? Estaba solo porque él quería como cumplirle al Señor esa promesa. No vale la pena. Ese tipo de lecturas no producen, en realidad no nos dejan. Necesitamos detenernos a observar detenidamente los detalles que obtenemos. Hemos visto, por ejemplo, de esa observación el tema de las condiciones, los argumentos condicionales, y estuvimos observando lo que ocurre en Colosenses capítulo 3. Y nos detuvimos a observar una estructura condicional que ahí tiene, y a partir de ahí derivamos algunas de las conclusiones en el ejercicio de la sesión 4. Vea el Salmo 117. Estamos haciendo esta observación básica, una observación básica. El Salmo 117 es el salmo más pequeño de la Biblia, es el salmo más corto. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bueno, aquí yo he marcado en colores ciertas cosas que vamos a prestarle atención a ese salmo. El salmo habla de alabar al Señor. En amarillo está lo relacionado con la alabanza. La palabra aleluya es una palabra que significa alaben al Señor. O alabemos, se podría traducir también, alabemos al Señor. Entonces en amarillo está ese tema. Luego en verde está a quienes se lanza esa invitación: naciones todas y pueblos todos. Posteriormente en celeste, el por qué. ¿Por qué vamos a alabar al Señor? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y además también lo vamos a alabar porque la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces está ahí como guiándonos por colores. Podemos hacer una observación siempre relacionada con ese salmo. ¿Qué es lo que el salmo nos invita a hacer? Bueno, nos invita a alabar al Señor. Y está la expresión aleluya con una exhortación final. Con eso inicia, con eso termina el salmo. ¿A quiénes va dirigida esa invitación? Bueno, va dirigida a todos los pueblos y va dirigida a todas las naciones. Estamos haciendo una observación nada más. No estamos interpretando nada, no estamos sacando nada de otro lado que no sea la información que el Salmo nos está dando. ¿Por qué tenemos que hacer lo que el Salmo nos pide que hagamos? El Salmo nos pide que alabemos al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos alabar al Señor? Bueno, por su gran misericordia, que Él ha engrandecido, dice el Salmo, su misericordia sobre nosotros, y la fidelidad del Señor, que es eterna, porque habla de que es una fidelidad para siempre. Entonces este es digamos, como un pequeño esquema, solo de observaciones. Ahora, algo interesante aquí, y es que parte de estos cursos también se conectan con el tema de la redacción de sermones y la práctica de predicación, la práctica homilética. De esta observación podríamos nosotros concluir un pequeño bosquejo. Esta se dice, la estructura clásica y muy básica de un sermón para ser predicado. Normalmente va a tener un título, el propósito, el texto, una breve introducción y luego el cuerpo del desarrollo del sermón para concluir, siguiendo esta estructura lógica del sermón a partir de la observación que hemos hecho. Hicimos la primera lectura en el Salmo, identificamos ciertos elementos en el Salmo, contestamos ciertas preguntas en el Salmo, y ahora vamos a trasladar toda esa información, la vamos a vaciar en la estructura de un sermón para
para ser predicado. El tiempo del sermón va a depender de la ocasión. Este es un sermón que muy bien se puede predicar en 5 minutos o en 1 hora, dependiendo del tiempo que dispongamos y qué más información le vamos a agregar al sermón. Fíjense, vamos a leer este bosquejo, es un bosquejo básico, muy básico. El título puede ser, podemos ponerle títulos llamativos, etc. Bueno, es una invitación o un mandato. En el propósito, normalmente en los sermones el predicador no dice el propósito, pero lo lleva en mente o lo debe escribir por ahí. El propósito de este sermón podría ser motivar a la congregación a mantener una vida de alabanza y adoración como reconocimiento ante la misericordia del Señor, ¿verdad? Ese va a ser el título. El texto, obviamente, el Salmo 117. Entonces, en una introducción, cuando hablamos ya de predicación, de la práctica homilética, las introducciones pueden ser de diferente tipo. Yo puse aquí una anécdota que nos va a servir para captar la atención, introducir el tema. Y entonces la anécdota que yo estoy poniendo es que cuando se casó la hija del alcalde, un alcalde X, ¿verdad? Todo el pueblo acudió voluntariamente a la ceremonia, llevaban regalos y durante la cena todos estuvieron alegres, ¿no? Fue voluntario. ¿Por qué me va a servir esta introducción? Porque la gente había recibido beneficios del alcalde y cuando el alcalde tuvo una ceremonia familiar, pues el pueblo respondió de una manera voluntaria, espontánea, para congraciarse con el alcalde, ¿no? Esa fue una respuesta voluntaria, natural, a partir de digamos que lo buena gente que el alcalde en esta anécdota había sido, ¿no? Eso habla el Salmo como parte de la respuesta. ¿Por qué debería yo de alabar al Señor? Bueno, por su gran misericordia. Y luego seguimos lo que hemos encontrado en esa observación básica que hicimos del Salmo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que alabar. Bueno, y aquí solo puse los mismos términos que se usaron en el esquema anterior, en el análisis anterior. Y ya el desarrollo de estos temas ya dependería de qué más información queramos darle. Bueno, está ahí la estructura que ya hemos visto. Y al final podríamos concluir diciendo que al reconocer la grandeza de la misericordia del Señor es cuando le alabamos de verdad. Cuando le alabamos de verdad es como un reflejo de ese reconocimiento de la grandeza del Señor. Se dice también que en las conclusiones, en los sermones, deben lanzar un desafío y deben lanzar, se debe decir algo, qué hacer. Entonces, en este caso yo estoy terminando este sermón con un desafío. En el caso nuestro, ¿verdad? Siguiendo si estuvimos aquí predicando el Salmo 117 y hemos terminado el sermón, bueno, entonces, ¿qué? ¿Tú alabas o te quejas? ¿Cuál es tu postura frente a la misericordia del Señor? Bueno, en ese que sigue de la observación de ese salmo. En la metáfora de una consulta médica, será cuando llegamos, el médico nos revisa, nos pregunta qué tenemos, nosotros le decimos, el médico hace el examen previo, nos envía a hacer laboratorios, volvemos con los laboratorios. Toda esa parte es la observación, es lo que hace el médico, ¿no? Toma nuestra temperatura, toma cómo va nuestra garganta, nos toma la presión arterial, nos pesan, mira el color de nuestra piel, hacen ese examen donde con sus manos nos van presionando así, que nos presionan ahí el vientre y así, y ponen el estetoscopio para oír el corazón o en los pulmones y nos dicen respire profundo y todo eso es observación. Y ahí nos dice, ok, escribe ahí una orden para ir a los laboratorios, nos sacan sangre, todos los laboratorios, regresan los laboratorios y el médico sigue observando. Ok, ya hizo una buena observación, ahora pasa a la parte de la interpretación de esos resultados, que es cuando ya nos dicen, mire, lo que pasa es que usted, y nos empieza a decir qué es lo que nos está ocurriendo, y escriben un papelito, nos escriben ahí el tratamiento que debemos de tomar, y luego entonces se pasa al tema de la aplicación, que es cuando finalmente nosotros tomamos ese tratamiento que el médico nos ha recomendado. Y va esa secuencia lógica a partir de todo ese proceso. Bueno, en este método hablemos de aplicación, de esa aplicación. Entonces, la aplicación implica qué significa para mí aquí y ahora. ¿Qué significa? Yo el día de ayer estuve predicando en una congregación
acerca del pasaje de la samaritana. Hace ya cuánto tiempo ocurrió el tema de la samaritana, pero ¿qué significa para nosotros el día de hoy? Tiene un sentido de urgencia. En la aplicación hay que descubrir cómo ponerlo en práctica. También, ¿qué quiere decir para mí personalmente? ¿Cuáles son esas verdades puntualmente? ¿Cuáles verdades debo practicar? ¿Debo hacer algunos cambios en mi vida frente a lo que este pasaje me está urgiendo, me está enseñando? ¿Debo hacer unos cambios? ¿Está bien así? ¿Puedo pasar desapercibido este pasaje? ¿O implica que deba hacer algunos cambios para interiorizar esos pasajes conmigo? De esa manera va como fluyendo el método inductivo, que estamos hablando del estudio bíblico. Vean la imagen que sigue en relación a este método. Hay una cosa interesante que a mí me ha gustado de esta ilustración, y es estar siempre conectado. Acá en la esquina inferior izquierda está esa conexión permanente con el texto bíblico. En el caso nuestro, que estamos siempre con la intencionalidad de compartir el mensaje del Señor. Hablamos de Esteban en la sesión anterior. No podían discutir con él porque era un hombre lleno de sabiduría, lleno de gracia. Y cuando le dan la palabra frente al concilio, Esteban da una masterclass, da una clase impresionante, una clase magistral, con un conocimiento irrefutable, una sabiduría y una argumentación irrefutable. Tan irrefutable que lo único que pudieron fue crujir los dientes y lanzarle piedras a Esteban. En el caso nuestro, nosotros no podemos agredir a las personas cuando nos quedamos sin argumento. ¿Por qué nos quedaríamos sin argumento presentando el Evangelio? Bueno, la situación puede ser porque no conocemos de manera suficiente el texto bíblico. Una forma de prepararnos para mejorar nuestra argumentación bíblica será conocer el texto bíblico. En la Biblia hay varios pasajes donde Jesús le hacía milagros a la gente y la gente no sabía quién era Jesús. Y cuando le preguntaban a la gente, por ejemplo, aquel paralítico que le preguntaron, ¿y quién te dijo que llevaras tu lecho si hoy es sábado? Y el paralítico dijo, pues fue un tal Jesús, yo no sé quién es ese tipo, pues él me dijo, ¿verdad? O aquel ciego que le preguntaron, ¿cómo es que era ciego de verdad? ¿Era ciego? Y dijo, sí, yo era ciego. ¿Y quién te hizo el milagro? Pues un tal Jesús. Dicen que fue un Jesús. Y los fariseos le dijeron, pero ese es un pecador. Y el ciego, pues la verdad, yo ni sé. Yo lo que sé es que antes era ciego y ahora miro, pero de Jesús no sé nada. Y hay mucha gente que pues es cristiana, buena cristiana, ha nacido de nuevo, etcétera, pero cuando quiere hablar de Jesús, quiere hablar de la Biblia, quiere hablar de Cristo, quiere hablar de la salvación, no tiene el suficiente fundamento argumentativo porque no conoce las Escrituras. No conoce la Biblia. Y en ese sentido no podemos hablar de revelaciones, no podemos hablar de sueños o de cosas o sentires, sino hay que hablar del texto bíblico. Por eso nuestra argumentación, en la medida en que estemos más conectados con el texto bíblico, el fundamento de nuestra argumentación será muchísimo, muchísimo más sólido. Déjeme ir concluyendo esta sesión número 6. Estamos ya entrando a la recta final del curso que nos hemos propuesto de 8 sesiones, con algunas recomendaciones en cuanto al tema del estudio inductivo del texto bíblico y nuestra argumentación también inductiva. Primero, no debemos perder la objetividad. La objetividad tiene que ver con el uso del texto y los contextos en donde el texto toma su sentido. No debemos perder la disciplina de la investigación y la mejor lectura. Debemos mostrar, por supuesto, humildad frente al texto y también frente al prójimo. Cuando yo voy frente a una persona y quiero compartir el Evangelio, por ejemplo, o vamos a discutir un X tema y lo menosprecio, es una mala idea. De menospreciar a un interlocutor, déjeme usar esta expresión un poco más dramática, menospreciar a un contrincante argumentativo es una mala, muy mala idea. Ya vea el ejemplo que le pasó a Goliat, vio a David, ¿verdad? Y a veces nosotros nos andamos creyendo Goliat cuando vemos a una persona, ¿no? Y la vemos a veces solo por la forma en la que viste o no sé, o por de dónde es, tal vez es de una región de nuestro país donde como que no hay mucha gente inteligente, a veces hacemos burla, ¿verdad? Yo no sé en sus países, pero acá en Guatemala hay una región donde se hacen muchas bromas y muchos chistes
de los habitantes de una región porque como que fueran muy tontos o porque no supieran. Entonces, no es una buena idea menospreciar al contrincante argumentativo de entrada. Entonces, debemos mostrar humildad. Obviamente, pues vamos a necesitar leer, estamos hablando de argumentación, estamos hablando de hablar, vamos a necesitar leer. Si usted es una persona que no lee, es una persona que no va a poder argumentar de manera apropiada. Debe leer y debe leer esencialmente el texto bíblico. Nuestra prioridad de lectura deberá ser el texto bíblico. Y aquí, en el caso extremo, aunque usted no leyera los grandes literatos de la literatura latinoamericana, aunque usted no leyera ningún otro libro, pero con que leyera la Biblia, eso por el momento, vamos a decir por el momento, va a ser suficiente, pero léala de verdad. No, no solo así leer los versículos favoritos, sino leerla de verdad. Bueno, hay que ser biblioteca, estar actualizados constantemente, una actitud de compromiso constante con la palabra de Dios, tener un espíritu mediador. Hemos visto en algunas sesiones que hay que tener esa palabra con gracia y con sabiduría, de manera inteligente, dice en una versión bíblica en Colosenses, pero también saber cómo responder con el tono adecuado, no tener una palabra hiriente, ¿no? La Biblia habla en Proverbios de hombres cuyas palabras son, dice, como golpes de espada. Son palabras hirientes, solo abren su boca para agredir, insultar, decir cosas que lastiman. En el caso nuestro, como buenos argumentadores, debemos tener una palabra que sea contundente, que sea firme, pero no necesariamente vamos a abrir nuestra boca constantemente para herir. Al contrario, debe ser una palabra con gracia, que era lo que tenía Esteban. Esteban no insultó a esa gente, no les decía que ustedes son unos y los insultaba, sino que les presentó la realidad, lo que eran con un argumento sólido. La reacción obviamente no les gustó, pero por lo menos nosotros no podemos actuar como actuó la gente que asesinó a Esteban, sino vamos a actuar nosotros como Esteban, no tenemos ninguna otra opción. En la siguiente sesión vamos a entrar con la lectura de Romanos capítulo 6, así que le animo a que usted pueda anticipar la lectura de Romanos capítulo 6. Bueno, le animo a que lea desde Romanos capítulo 1 hasta llegar al capítulo 6, porque vamos a centrar nuestra atención en el capítulo 6. Así usted sabe qué es lo que viene diciendo el apóstol Pablo y luego llega al capítulo 6. Pues nosotros en la siguiente sesión vamos a iniciar con la lectura de Romanos capítulo 6. Siempre un gran gusto compartir con todos ustedes, un abrazo a la distancia, animándoles a que sigan conectados y también ahí a enviar sus comentarios para este contenido, porque eso nos sirve mucho para repensar y también para interactuar y por supuesto mejorar lo que estamos haciendo en la obra del Señor. Un gran abrazo para todos. Bendiciones. Wow, amén. Excelente. Pues aquí tenemos tarea. Vamos a estar leyendo Romanos 1 al 6 y la próxima sesión vamos a estar estudiando y siendo más entendidos en estos estudios inductivos. Gracias, profesor Garavito. Y solamente me queda recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, póngale un me gusta a los videos, a cada uno de los videos, escriba comentarios, compártalos con otros. Eso es de mucha bendición y es una forma de extender el reino de Dios y extender todos estos videos y estos mensajes tan buenos que el Señor nos está dando. Entonces, también les queremos invitar a que si quiere dar sus donaciones, lo que el Señor le ponga en su corazón es bienvenida a comprensión de los tiempos. Y sabemos que todo lo que hagamos lo hacemos como para Él y no para los hombres y sobre todo con el entendimiento de que un día el Señor viene y juntos estamos sembrando en el reino. Dios le bendiga.